La clase pasada, entonces voy a hacer un resumen rápido y van revisando también su cuaderno. Habíamos comenzado con una actividad que es la que deben tener en el cuaderno de cada uno. Hablamos del contexto histórico del origen de la poesía. Seguidamente, los temas y las características de este tipo de texto literario, ¿no? Porque la poesía es un texto literario. Hablamos de la definición, ¿cierto, Juan? Felipe, tú me vas diciendo, Juan, de la definición, de las características, y en las características empezamos a trabajar la métrica, cogí una estrofa y esa estrofa la empezamos a dividir por sílabas, ¿cierto, Juan? Sí, señora. Y también me acuerdo que cada verso tuvo entre 10 y 11 sílabas al final cuando empezamos a dividir, ¿cierto? Si no Sí, estoy mal. señora. Bien, muy bien. Entonces, teníamos unas características, ustedes copiaron esto pues en su cuaderno como base para que no se les olvidara. Hicimos este caligrama, que vimos que el caligrama también forma parte de la poesía renovada o la poesía nueva, ¿cierto? Y hicimos este ejemplo, que es el que tenemos acá. ¿Me hacen un favor y revisan su cuadernito? ¿Cierto que sí? Miren por Sí, favor su cuaderno. señora. Exacto. Entonces, este ejemplo yo lo hice pues para identificar los elementos de la poesía y la métrica. Ustedes vieron que al final de cada verso tuvimos una cantidad de sílabas, que el verso 1 y cuarto coincidieron y el verso 2 y 3 también coincidieron. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y dimos unos tips como para aprender a separar y para que no se nos olvide cómo separamos sílabas. Hoy vamos a hablar de la estructura. Sucede, niños, que todo poema tiene una estructura y la estructura es la cantidad de versos que tiene cada estrofa. Entonces me hacen un favor y sacan su regla y hacemos este pequeño cuadrito. Hay varios tipos de estrofas. Hay una estrofa que es tercetos, hay otra estrofa que le llamamos cuartetos. ¿En dónde encontramos nosotros los cuartetos? En las coplas. Cuando yo hablo de tercetos, ¿a cuántas sílabas estoy haciendo referencia? ¿A tres? A 3. Sí, a 3 versos, pero en decasílabos. Ya les voy a explicar qué es un verso en decasílabo. Cuando yo hablo de cuartetos, ¿a cuántos versos estaré hablando yo? ¿Cuántos versos estaré 4. escribiendo? Sí, 4. 4 versos. Ah, 4 versos. Si yo hablo de un quinteto, ¿cuántos versos? 5 versos. 5. 5 versos. Es decir, David, que si yo voy a separar un verso y ese verso tuvo 5 sílabas, ¿qué nombre recibe? Quinteto. Un quinteto. Si una estrofa tiene 5 versos, ¿cómo se llama esa estrofa? Quinteto. Quinteto. Quinteto, sí, quinteto. Si yo voy a hacer una copla y en esa copla hay 4 versos, ¿cómo se llama esa copla? Quinteto. Cuarteto. Un cuarteto. Ajá, exacto. ¿Listo? Bueno, ¿qué será un sexteto lira? ¿Cuántos versos tiene un sexteto? 6. 6. 6. 6 versos. ¿Qué será una octava real? ¿Cuántos versos tendrá una octava real? 8. 8. 8. 8. 8 versos. Y si yo hablo de décimas, ¿a cuántos versos estoy haciendo referencia? ¿Cuántos versos? Soto. 10. 10. 10 versos.
Es decir, que si yo tengo una estrofa de 10 versos, ¿qué tipo de estrofa o qué nombre recibe ese tipo de estrofa? Si es de 10 versos, Décimas. 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 Y si yo le digo a séptimo, bueno, vamos a hacer una estrofa, un quinteto, ¿cuántos versos tenemos que hacer? 5. 5. 5, ¿listo? Exacto. Esa es la estructura de las estrofas. Hay estrofas que son tercetos, cuartetos. Normalmente siempre estamos acostumbrados a hacer ¿qué tipo de estrofa, Lina? De lo que tú estás viendo aquí, ¿qué tipo de estrofa estamos acostumbrados a hacer nosotros? Cuartetos. Cuartetos, claro. Siempre decimos, profe, 4 versos, sí, 4 versos. Pero entonces ya sabemos que hay estrofas de más de 4 versos, ¿listo? Pueden ser de 3 versos, de 5, de 10 versos, una estrofa de 10 versos, ¿listo? Profe, tengo una duda. Dime. Si, por ejemplo, de 10 versos para adelante serían como un cuento, se definiría como tipo cuento, tipo libro, algo así. No, no. Ah, si tiene más de 10 versos. Sí. Sí, ah, bueno, pues por lo general, Mauricio, la poesía, las estrofas, mínimo van a llegar hasta 10 versos, porque de ahí en adelante lo que tú dices, ya pierde la finalidad o la estructura de ese tipo de poema, pero siempre van a tener mínimo 10 versos. Entonces, por ejemplo, si para la próxima producción les puedo pedir una décima, decir que van a ser 10 versos. Obviamente si ustedes lo quieren con rima o no. No, hoy en día ya no hay necesidad de que en un poema esté presente la rima. Desde que esté presente el sentimiento y el lector lo deduzca, está bien. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Tenemos hasta ahí alguna duda, niños? Es muy fácil. ¿Existen cuántos tipos de estrofas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existen 10. 6 tipos de estrofas. Y cada estrofa tiene una cantidad limitada de versos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Podemos seguir? Profe, se escucha entrecortado. ¿Me escuchas entrecortado? Jason, ¿tú me escuchas entrecortado? Sí, señora. ¿Sí? ¿Un poquito? Más o menos. Bueno. ¿Puedo cambiar? Juan Felipe, Sí, ¿tú me señora. escuchas bien? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No. Vamos a hablar de los elementos de la poesía. Como subtítulo vamos a colocar elementos de la poesía. Y entre los elementos de la poesía, entonces vamos a ver la métrica. Jason, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe esta estrofa? Cuarteto. Es un cuarteto. Ya lo tenemos claro, ¿cierto? Es un cuarteto. Entonces, como subtítulo vamos a colocar elementos de la poesía y vamos a comenzar a hablar de la métrica. ¿Qué viene siendo la métrica? Giret, Juan, Lauren, Soto, Juan Ávila. ¿Qué entienden por la métrica? Es la que la métrica es... Profe, te escucho entrecortado. Profe, es que se te escucha, no sé si soy yo, pero se te escucha como muy entrecortado. Sí, es mucho. ¿Sí? Yo te escucho bien. Y no sé qué me preguntaste. Ajá. Les estaba diciendo que qué entendemos por métrica. ¿Qué significa la métrica? ¿Sí? Como medidas. Profe, sí, como medias. ¿Es la medida de qué? ¿Qué es lo que hicimos en cada uno de estos versos? Los versos. Es la medida, La medida de los versos. La métrica es la medida de los versos. Eso es la métrica. De los versos. Exacto. La métrica es la medida de los versos. Y para explicar de nuevo la métrica,
volví a escribir el cuarteto, la estrofa que trabajamos en nuestra última clase. La que trabajamos en nuestra última clase. Entonces me hacen un favor, no la vuelvan a escribir, más bien denle un Profe, paso a su una página y la pregunta. revisamos de nuevo. ¿Listo, niños? Profe, tengo una pregunta. Todos tienen de ejemplo esta estrofa que trabajamos en nuestra última clase. Todos la tienen. Sí, señora. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, señora. Entonces no lo vayan a escribir. Más bien, debajo de métrica, como ya escribimos que es la medida de los versos, vamos a escribir lo siguiente. Los versos se miden. Los versos se miden. Profe, te iba a preguntar una cosa. Dime, Que te iba a preguntar una cosa. dime. Los versos se miden. Gracias, Jason. Profe, o sea, es que tú nos habías dicho que esa estrofa que nosotros habíamos hecho, ese poema, tenía un nombre, porque que el primer verso tenía, bueno, que concuerda con el cuarto verso y que el segundo con el tercero, ¿cómo se llamaba? Ah, Nos habías sí, sí, dicho. señor. Sí, tú ya me acordaste, eso es lo que les voy a dictar ahorita para que no se les vaya a olvidar. Y eso también tiene que ver con las clases de rima sonante y rima consonante, pero entonces lo vemos después. Pero sí, gallego, es lo que tú me ibas a decir, lo que les voy a dictar ahorita. Entonces, los versos se miden por sílabas. Los versos se miden por sílabas, que fue lo que hicimos en nuestra última clase, ¿no? Los versos se miden por sílabas, coma. Por eso, pueden dividirse. Por eso, pueden dividirse en versos de arte mayor. Vuelvo y repito, los versos se miden por sílabas, coma, por eso pueden dividirse en versos de arte mayor, 2 puntos. Y les voy a escribir aquí, niños, para que los escribamos bien. 2 puntos. Entonces, alejandrinos. Alejandrinos, que son los que tienen 14 sílabas. Ahí se los estoy anotando. Tenemos los alejandrinos y son los que tienen 14 sílabas. Tenemos los tridecasílabos. ¿Cuántas sílabas tendrá un tridecasílabo? ¿Quinta? ¿Cuántos? 13. Por ahí creo que ya lo dijeron. 13. Ajá. Tiene 13 sílabas. Tridecasílabos. Tenemos dodecasílabos. ¿Cuántas sílabas tendrá los dodecasílabos? 12. 12 sílabas. Tenemos los endecasílabos. ¿Cuántas sílabas tendrá un endecasílabo? 11. 11. Y ahí voy a la respuesta de gallego. Y tenemos los decasílabos. ¿Cuántas sílabas tienen los decasílabos? 10. 10. 10. Tenemos los eneasílabos. ¿Cuántas sílabas? Los eneasílabos. 9 sílabas. Otro, octosílabos.
Octosílabos. ¿Cuántas sílabas tienen los octosílabos? 8. 8. ¿Listo? Según lo que acabamos de anotar ahorita, ¿qué nombre recibe entonces esta estrofa? El primer verso, Gallego, tú me estás escuchando, ¿cierto? Profe, el primero sería decasílabos, el Exacto. segundo decasílabos, el tercero en decasílabos y el último decasílabos. Exacto. Sí, Esteban. Es decir, que el primer verso, como tiene 10 sílabas, recibe el nombre de decasílabos. El segundo y el cuarto tienen la misma cantidad de sílabas, recibe el nombre en decasílabos. Y a mí se me olvidó decirles, niños, que ese poema, esa estrofa que nosotros anotamos es del poeta, es de Lope de Vega, para que también tengan en cuenta eso. Profe, una pregunta de esto. ¿También vamos a escribir lo de las vocales mudas y ¿Las abiertas vocales mudas? o no? Las vocales abiertas y Ah, cerradas. profe, usted me entiende. Yo te entiendo, Sí, no te eso, preocupes. profe, eso. Sí, Qué pena. sí, claro, pero eso, si no estoy mal, lo habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Las No, vocales sí, profe, abiertas y espérate. las... No, pensaba era para escribirlo, o sea, como uno de los elementos de la poesía. No, las vocales abiertas y cerradas no están dentro de los elementos de la poesía, sino que yo les dije que Ok. recordaran de nuevo las abiertas y las cerradas para cuando tengamos que separar. Tú Ok, listo, gracias, anotaste, profe. los 3 ítems que nosotros vimos ese día. María Sí, en Alejandra, la clase pasada. sí, eso, Sí, en la clase pasada. exacto. ¿Listo, niños? ¿Podemos continuar? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, señora. No, señora. Bueno, están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sucede, niños, que mientras que van tomando sus apuntes, en la métrica existe un recurso que se llama la sinalefa. ¿Alguno ha escuchado qué significa esa palabra, sinalefa? ¿Tienen diccionario? Búsquenlo en el diccionario la palabra sinalefa. Uy, David, mire, David, corre, muy bien, David. Diccionario o en su enciclopedia la palabra sinalefa. Profe, la encontré. Dime, Gabriela. Pues dice, unión de las vocales, de la vocal o vocales finales de una palabra con la vocal o vocales iniciales de la siguiente, de un modo que forman una única sílaba tanto a efecto fonético como métricos. Muy bien. ¿Me haces un favor y me puedes dictar el significado? Pues, profe, dice, unión de la vocal o vocales. Espera. Unión de vocal o vocales, sí. Finales de una palabra Sí. con la vocal o vocales Con la vocal o vocales, sí. iniciales de la siguiente. Iniciales de la... Listo, hasta ahí. De lo que nos acaba de dictar ahorita Gabriela, en esta estrofa que yo tengo aquí, ¿hay sinalefa o no hay sinalefa? La sinalefa es la unión de vocal o vocales de una palabra que se encuentra con otra. Es decir, una palabra que finaliza con otra que comienza. Y hay encuentro de 2 vocales o más. ¿Qué palabra o en qué verso hay sinalefa? Les voy a ayudar. Miren el primer verso. En el primer verso hay sinalefa porque una palabra termina en vocal. ¿En qué? ¿Cuál? ¿En qué? ¿Y en la palabra en? Aquí. Me dices que acá, ¿cierto? Ahí. ¿Sí, Gallego? Sí.
Ahí me dices que hay sinalefa. ¿Y por qué hay sinalefa? Porque sucede, niños, que hay una palabra que termina en vocal, hay otra que comienza en vocal. Por lo tanto, al unirse en esas dos vocales, ¿cómo se llama? Sinalefa. ¿Dónde más hay sinalefa, Gallego? En esa misma. Profe, en la D y oro. Exacto. Aquí también hay sinalefa. Porque termina una palabra en vocal y comienza otra en vocal. Por lo tanto, se le dice que hay sinalefa. La sinalefa es la unión de vocales de una palabra que termina con otra que comienza. Y me hacen un Profe, favor, creo niños. que hay una en la última. También hay, ya miramos. En el último, Sí, profe. habíamos hecho la vez pasada esto, ¿cierto? En esta. En fiera y edad. Sí, en fiera y en edad. Aquí, ¿cierto? ¿Ahí hay sinalefa? Sí, señora. En fiera hay Profe, sinalefa, y- María Alejandra. ¿Tú crees que en fiera hay sinalefa? Pues, profe, fiera termina A y pues sigue edad en E, y pues yo creo que sí tiene. Tú dices que sí, ¿cierto? Profe, Aquí, y cuenta la palabra de y la de hierro. acá mira, en fie no hay sinalefa porque pues